Entonces, la restauración al pueblo iba trayendo a ellos realmente arrepentimiento. Cuando usted y yo somos restaurados, viene el arrepentimiento a nuestras vidas. Pero también ellos se comprometieron a que debían guardar el séptimo año. Dios había dado un mandamiento y había dicho: ustedes van a trabajar 6 años, pero el séptimo año la tierra debe descansar. Y todo lo que produzca durante ese año va a ser para las personas necesitadas. Oigan, pero aparte de eso, el pueblo que tenga deudas con ustedes, que las hayan adquirido durante los años anteriores, el séptimo año esas deudas quedan canceladas. ¿Por qué razón? Porque era un año donde no se iba a poder trabajar, ¿verdad? Entonces, si ellos seguían cobrando las deudas, ¿cómo las iban a pagar los deudores? Entonces Dios ha hecho todo perfecto. Y dijo: y si ustedes hacen esto así, ustedes van a ser prosperados abundantemente. Oye, las leyes y las normas de Dios son grandes, y que el pueblo las había descuidado. Entonces ellos dijeron: vamos a guardar el séptimo año, no vamos a trabajar la tierra. Los árboles de aguacate, los árboles de mango, toda la producción que haya, así sea una producción abundante, nada de ella la vamos a tomar para venderla. Todas las personas que tengan necesidad le decían al que estaba a su lado: vaya, hermano, mire que los plátanos se están perdiendo. Vaya, mi hermano, que hay bastante gallinas. Vaya, coja gallinas, coman gallinas. Mire, hermano, vaya que hay bastante aguacate, hay bastante auyamas, hay frutas, hay manzanas, hay uva. Había abundancia. ¡Cuán glorioso! Amén. ¡Qué maravilloso! Bendito sea el nombre del Señor. Y no crea que era porque de pronto había muchas personas perezosas y haraganas. Entonces, como habían esos perezosos, aprovechaban aquel año. No era eso. Aunque de pronto en todo tiempo lo han habido. Personas que son perezosas y no les gusta laborar. Pero Dios lo hizo para enseñarle al pueblo a depender de Él. A creer que Dios era un Dios de provisión, de que si durante el año ellos no iban a tener remuneración por los cultivos y por los sembrados, ellos no se iban a morir. Era un año en el cual ellos descansaban y descansaba la tierra, que podían tener más comunión con Dios, que podían tener más tiempo para dedicarle a Dios. Era algo glorioso. Entonces el pueblo se dio cuenta de que ellos necesitaban nuevamente abordar aquellos aspectos importantes que habían dejado. Pero además de eso también dijeron: nosotros vamos a contribuir para aportar con los gastos que se llevan a cabo dentro del templo, porque dentro del templo hay gastos. Y si no vamos a sembrar, si no vamos a aportar todos, ¿cómo vamos a hacer para mantener las instalaciones del templo como Dios quiere que las mantengamos? Ellos habían descuidado todas estas cosas. Pero ahora, cuando Dios los restaura, viene a sus mentes la necesidad también de mantener el templo del Señor bien ordenado, bien organizado. Entonces ellos dicen: vamos a aportar también para que el templo se mantenga bien, se mantenga en orden, todos los utensilios, las cosas que se necesitan para los sacrificios, no falte nada. Y aparte de eso también habíamos dejado otras cosas que tú, Dios mío, nos habías ordenado que debíamos hacer. Y era que debíamos traer las primicias de cada árbol, lo mejor, y presentarlo ante los sacerdotes. Y no lo habíamos hecho. Habíamos dejado de llevar las ofrendas. Lo vamos a volver a hacer. Habíamos dejado de llevar las primicias. Lo vamos a volver a hacer. Habíamos dejado de llevar los diezmos. Lo vamos a volver a hacer. Entonces, cuando miramos todo esto, nos damos cuenta de que cuando usted y yo dejamos
de hacer y de llevar a cabo los mandamientos de Dios en nuestras vidas, comenzamos a sufrir grandes consecuencias como las que ellos tuvieron que vivir. Tuvieron que vivir el sufrimiento y el dolor, ¿sabes por qué? Porque ellos abandonaron a Dios. Dejaron a Dios a un lado y se enfocaron en otra dirección diferente. Siguieron otros dioses diferentes, otros principios diferentes, otra adoración diferente. Y trajo como consecuencia a ellos devastación y ruina para el pueblo de Israel. Si el pueblo se hubiese mantenido cumpliendo con los mandamientos y lo pactado con Dios, el pueblo no hubiese sufrido tanto dolor ni tanta devastación como la que tuvo que vivir. Si usted y yo nos mantenemos en obediencia al Señor, en consagración al Señor, si usted y yo no vivimos caminando en los principios establecidos por Dios en su palabra, usted y yo no tendremos que pasar por tantas calamidades y tantas dificultades que muchas veces pasamos por ser personas tercas, por ser personas que no queremos aceptar el llamado del Señor, que no queremos obedecer la voz del Señor, sino que queremos ir tras nuestros propios pensamientos, tras nuestros propios ideales, tras nuestra propia conducta, tras nuestro propio comportamiento y no tras las ordenanzas que Dios ha trazado para con cada uno de nosotros. Entonces el pueblo reconoció todo esto y ellos hicieron un pacto de volverlo a hacer nuevamente. ¿Por qué? Porque se necesitaba de la provisión para ellos. ¿Sabes qué dice? Al terminar el texto dice la palabra del Señor en el versículo 7: y se multiplican su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestro ganado, conforme a la voluntad. Y estoy en el texto que no es, mis amados. Estoy perdido. Estamos en Nehemías 10. Dice el versículo 39: porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví las ofrendas del grano, del vino y del aceite. Y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores. Y no abandonaremos la casa ¿de quién? De Dios. Y no abandonaremos la casa de Dios. Llevando a cabo cada una de estas labores, se mantendría en orden la casa del Señor. Se mantendrían los sacerdotes, se mantendrían los levitas, que eran los que recibían el diezmo. Pero escuche, muchos dicen: no, es que los pastores reciben el diezmo y ellos no dan nada. Claro que también deben darlo, porque los levitas también daban el diezmo de los diezmos, ¿verdad, pastor? Entonces no es que ellos reciben y se quedan con eso, no, ellos también dan lo mismo que usted y yo. Dios nos ha asignado a dar el 10%. Entonces, de esta manera los levitas se podían sostener y podían tener el orden dentro del templo. Podía estar la organización dentro del templo. Pero si no se podía realizar esto, entonces todo estaba desordenado. No se iban a presentar los sacrificios que se debían presentar. ¿Qué sucede cuando usted y yo abandonamos las instalaciones del templo? Cuando no nos preocupamos por que el templo esté embellecido. Muchos dicen: pero ¿para qué le invierten tanto dinero a eso? ¿Pero para qué le hacen tanta cosa? ¿Y por qué tú si amueblas tu casa bien hermosa? ¿Por qué tú cada rato vives remodelando tu casa? ¿Por qué? Porque te gusta estar cómodo. Bueno, entonces también dentro del templo también nos gusta estar cómodos, ¿verdad? Tener buenas instalaciones. Y a Dios le gusta también que cuando nosotros nos reunamos
en sus instalaciones, usted y yo podamos sentir paz, tranquilidad, gozo, y para eso se necesita de que todas las cosas estén organizadas. Porque si hay una mala organización, si usted llega acá al templo y usted llega y no encuentra a los líderes que le limpiaron, esas sillas ya fueron limpiadas y desinfectadas cuando usted llegó. Quizá usted nunca se ha dado cuenta de eso. Quizá usted nunca ha notado eso. Quizá usted de pronto lo que ha hecho es que mira de pronto ¿cómo es? La pata de la silla y dice, uy, esta silla sí está mugrosa, porque de pronto se le pasó al hermano limpiarla. Pero usted nunca ha pensado en decir, bueno, siempre que llego encuentro las sillas organizadas y limpias. Yo creo que cuando todos salimos esto tiene que quedar desorganizado. Yo creo que el templo no puede permanecer todo el tiempo limpio. Entonces, para que todo esto se dé y se lleve a cabo, se necesita de un grupo de personas, de la colaboración de un grupo de personas, para que todo permanezca como Dios quiere que esté. Amén. Entonces, bendito sea el nombre del Señor. Aplauda la gloria de Dios. Entonces Dios nos hace un llamado a despertar. ¿A despertar en qué? Yo, ¿qué estoy haciendo para contribuir en el bienestar del templo, en el bienestar de la obra del Señor? ¿En qué estoy invirtiendo? ¿Qué estoy haciendo con mi dinero? Usted sabe que aquí eso consume energía, hay que pagar recibos, hay que pagar impuestos por las instalaciones. Si un equipo se daña hay que mandarlo a arreglar porque él no se va a arreglar solo. Y así como usted ve que en su casa se requiere de un administrador, dentro de la iglesia también se requiere de alguien que esté vigilando y administrando la obra del Señor. Y esa persona que Dios ha asignado necesita también de la alimentación y del sustento y de las necesidades que todos necesitamos. Usted necesita ropa, usted necesita calzado, usted necesita alimento, usted necesita dinero para educar a sus hijos, usted necesita dinero para salir a hacer su diligencia, usted necesita dinero para muchas cosas. Así también el pastor necesita para también poder solventar las necesidades que él tiene que solventar. Entonces, cuando usted trae los diezmos al templo, está contribuyendo para que se lleve a cabo la obra del Señor, para que las cosas de Dios estén arregladas, estén bien, pero bien organizadas, para que no haya desorden. ¿Qué pasa si de pronto no hubiese un pastor, un líder dentro de una iglesia? Usted viene, a ver, hermano, ¿qué vamos a hacer hoy? A ver, hermano, a ver, cante usted una alabanza. Y el hermano no se sabe, de pronto sale cantando, de pronto los pollitos dicen pío, pío. ¿Ah? De pronto le dicen, a ver, hermano, usted comparta la palabra del Señor. Y el hermano, ¿cómo va a hacer para exponer un mensaje si no ha estudiado, si no se ha preparado, si no tiene el llamado del Señor para eso? Lo que podemos hacer es que lo podemos matar de un infarto. Entonces, Dios ha organizado todo y ha dado los medios y ha dado el sentir y ha designado cada una de las labores para que la obra del Señor sea exitosa sobre la faz de la tierra. Esto no es que es un capricho, no. El evangelio no es un capricho, amigo. La iglesia no es un capricho. La iglesia es poder de Dios para salvación. Es el pueblo de Dios apartado entre mucho pueblo, y que es un pueblo que necesita ser organizado y tener las cosas organizadas, porque Dios es un Dios de orden. Su creación está formada en el orden, y nosotros, su pueblo, su real sacerdocio, debemos estar organizados en un orden. Bendito es el nombre del Señor. Entonces el pueblo se comprometió a hacer cada una de estas labores. Ellos hicieron un pacto para volver nuevamente a llevar a cabo lo que por algún tiempo lo habían practicado, pero que lo habían dejado, lo habían abandonado, y que hoy reconocían
que estaban fallando delante del Señor y que requerían nuevamente de volver a la senda antigua donde ellos habían sido llamados. Bendito sea el Señor. Ahora, miremos entonces a nuestras vidas en esta mañana. ¿Qué necesitamos, mis amados, para que usted y yo seamos restaurados? ¿Qué necesita su vida? ¿Qué necesita mi vida para poder ser restaurados? Número 1, reconocer nuestra condición, cómo estamos. Reconocer la condición en la que nos encontramos actualmente. ¿En qué condición se encontraba el pueblo? Devastado, arruinado. Habían dejado las leyes del Señor a un lado. Habían seguido tras otros dioses ajenos. Ahora, ¿cuál es nuestra condición en la que nos encontramos actualmente? Quizás estamos desmotivados. Hay una desmotivación en nuestras vidas. No queremos asistir a los servicios culticos. No queremos orar al Señor. No queremos leer la palabra del Señor. No queremos sacar un día para ayunar, para presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo al Señor. Hay frustraciones, nos sentimos frustrados, que no podemos hacer nada. Quizás se siente agobiado, desalentado, no tienes ánimo de nada. Se te invita a una reunión para hablar de los asuntos del Señor y no hay tiempo para ello. Hay un desaliento total. No hay una motivación. ¿Por qué razón? Porque hemos dejado a Dios a un lado. Porque nos hemos inclinado hacia otros principios. Nos hemos inclinado hacia otra mentalidad, hacia otro horizonte que usted y yo tenemos que tener presente en nuestras vidas. Quizás no solamente estemos desmotivados, sino ni frustrados. Quizás muchos ya están descarriados. Quizás ya muchos se apartaron del Señor completamente. Quizás muchos ya dejaron el camino del Señor y nunca más se han vuelto a ver dentro de la iglesia. Quizás después de los 2 años de pandemia, muchos se fueron y no volvieron. Se descarriaron. Pero que hoy Dios los llama a ser restaurados. Pero que hoy Dios nos llama a nosotros para que hagamos parte de la restauración de aquellos que no están con nosotros. De aquellos que se fueron. Y que Dios espera que cuando usted se encuentre con ellos, Dios quiere que le dé una palabra de ánimo. Pero esa palabra de ánimo, esa palabra de fortaleza, esa palabra de esperanza va a salir por nuestros labios cuando usted y yo estemos restaurados. Cuando sintamos compasión por esa alma. Cuando sintamos dolor por aquel hermano que usted veía en el templo adorando al Señor. Cuando sintamos dolor por el ministerio de aquel hombre, de aquella mujer que servía en la obra del Señor. Por aquel compañero de milicia, como lo dijo el apóstol Pablo. Por aquel compañero que estuvo con usted llevando la cruz de Cristo, pero que hoy no está con usted. Pero cuando nos encontremos con ellos, podamos decirle que Dios les ama, de que Dios está esperando por ellos, que hay un tiempo todavía para ellos, que hoy es un día oportuno, que hoy es un día especial para que sus vidas sean restauradas y comiencen a vivir una vida de completo gozo y paz en los caminos del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué razón están desmotivados y frustrados? ¿Por qué razón se descarriaron? ¿Sabes por qué? Porque los placeres del mundo les atrajo, los placeres del mundo les sonsacó, los placeres del mundo fueron para ellos más importantes que el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Que el amor que Dios mostró a ellos en la cruz del Calvario. Escucha, iglesia,
Cuando usted y yo nos dejamos cautivar por las cosas del mundo, le damos prioridad a las cosas del mundo, hacemos de ellas el Dios en nuestra vida, dejamos que ellas se entronen en nuestros corazones, nos desviamos del camino de la verdad, entonces estamos dejando el primer principio, que es adorar a Dios sobre todas las cosas, que es amar al Señor sobre todas las cosas, que es no tener ningún otro Dios fuera de Él. El único Dios que usted y yo podemos rendirle adoración y nuestro tiempo permanente y que debemos obedecerle se llama Jehová Dios de los ejércitos. Bendito es el nombre del Señor. Entonces los placeres del mundo les han sonsacado y han dejado que penetre su fe. Han dejado que penetre el temor que Dios había infundido en sus corazones. Las amistades que hicieron, esos amigos, escucha, iglesia, en esa mañana, quizás tu vida necesita ser restaurada porque quizás estás en una condición de frustración, estás desalentado porque quizás tienes algunas amistades que no te están contribuyendo en el camino del Señor, que no te están contribuyendo a perseverar en la fe del Señor, que no te están contribuyendo a permanecer en la obra del Señor. Aquellos amigos que muchas veces que vienen a nuestras vidas, pero que ellos comienzan a tener una relación permanente con nosotros, y esa relación hace de que usted y yo nos distanciemos de Dios, que le prestemos más atención a sus comentarios, a sus pensamientos, a sus propuestas, que a lo que Dios ha dicho en su palabra. Entonces, cuando nos damos cuenta, ellos han ocasionado en nuestras vidas un daño, han ocasionado en nuestras vidas un abandono a la obra del Señor. Entonces tengamos presente siempre que tenemos que saber cuáles son nuestras amistades. Si las amistades que tú tienes están contribuyendo en la obra del Señor, bendito sea el Señor. Pero si tú ves que ellos están afectando tu fe, si ellos están afectando tu creencia con sus comentarios, con sus ideas, con sus organizaciones, con sus ideales, apártate antes que sea demasiado tarde para nuestras vidas. Quizás el trabajo ha detenido la obra del Señor en nuestras vidas, ha estancado el ministerio. El trabajo ha tomado el primer lugar en nuestras vidas. Muchos no tienen tiempo para llevar a cabo la obra del Señor, para llevar a cabo el ministerio, porque el trabajo les absorbe todo el tiempo. Pero escucha, en esa mañana, si eso está sucediendo en nuestra vida, necesitamos ser restaurados, porque eso no está bien. Eso no nos va a conducir a nada bueno. Eso no nos va a llevar a la presencia del Señor. Eso no nos va a llevar a tener una buena relación con Dios, sino que nos va a llevar tras otros dioses extraños. Escucha, quizás el avance tecnológico ha hecho devastación dentro de la iglesia, dentro de los jóvenes, dentro de los adolescentes y aún dentro de los ancianos. La mayor parte queremos estar pegados a las redes sociales. La mayor parte queremos estar allí pegados al celular. Y como ese Dios, ese celular absorbe el tiempo, te deleitas viendo tantas cosas que no edifican. Esto ha hecho que nuestra vida comience a enfriarse. Esto ha hecho de que usted, cuando se vaya a acostar, no sienta el deseo para orar, para estudiar la palabra del Señor. Porque la tecnología ha absorbido el tiempo. Y la pregunta es, ¿en qué está eso contribuyendo en mi restauración? Me está alejando de Dios, me está apartando
de Dios. ¿Qué era lo que sucedía con el pueblo? Ellos siguieron otras creencias, ellos siguieron otros dioses, se apartaron del Señor. Vino desgracia para ellos, desgracia para su familia, desgracia para su pueblo. Hasta el momento en que Dios nuevamente permitió en que fueran nuevamente restaurados y comenzaran nuevamente a reconocer y a entender que habían dejado al Dios Todopoderoso, al único Dios que puede darnos victorias en medio de las encrucijadas, al único Dios que puede darnos vida aún después de la muerte, el único Dios que puede abrir la ventana de los cielos y darnos provisión de las cosas menos esperadas para nosotros, del Dios que puede sacar agua de una roca, de un pedernal, del Dios que puede sustentar nuestras vidas durante 40 años en un desierto, del Dios que puede hacer que su vestido no se envejezca durante 40 años. Escuche, usted sabe lo que son 40 años usted con el mismo vestido al sol y al agua, y que no se envejezca, no pierda el color. Cuando usted hoy en día compra una ropa, así sea de marca o no sea de marca, pero se destiñe, pierde el color, y usted dice: de nada sirvió haber comprado esa ropa tan cara. Pero lo que Dios hace, lo hace perfecto. 40 años caminando en el desierto y no sufrieron de reumatismo, no se le hincharon los pies. ¿Cómo puede suceder eso? Cuando Dios está a favor de nuestras vidas, cuando Dios va con nosotros en el camino, cuando Dios nos toma de su mano y no nos suelta. Una columna de nube les acompañaba durante el día, brindándoles a ellos reposo en medio de un desierto tan caluroso. Y en la noche, en medio de un frío terrible, una columna de fuego para brindarles a ellos calor y protección. ¡Qué maravilloso es Dios! Estas son las grandezas que Dios ha hecho con su pueblo Israel. Estas son las grandezas que Dios puede hacer con nosotros en este tiempo. Usted dirá: eso fue para el pueblo de Israel. Pero es que a través de Cristo Jesús, usted y yo somos ya un solo pueblo, una sola nación. A través de Cristo Jesús se cumple el pacto de Dios hecho a Abraham, a tu descendencia, y nosotros somos descendientes de Abraham por medio de Cristo Jesús. Y esa promesa es para nosotros, esa promesa es para ti, iglesia. Amigos, si crees en Cristo Jesús, esa promesa es para ti. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, ¿qué es lo que ha producido estas situaciones en nosotros? Comencemos a examinar, comencemos en esta mañana a mirar qué es lo que está derrumbando nuestra fe, nuestra perseverancia, lo que está deteniendo la obra del Señor en nuestras vidas. Quizás una relación, hubo alguna relación de noviazgo que detuvo la obra del Señor en tu vida. Quizás no esperaste el tiempo, quizás te precipitaste, quizás tú escogiste la persona equivocada. Pero hoy Dios te llama para que tú seas restaurado, no para que te quedes allí en los escombros, no para que te quedes allí en el dolor, no para que te quedes allí lamentándote, sino para que te levantes y seas restaurado y sirva de restauración a aquellos que están a punto de cometer el error que tú cometiste. Para que tú vayas y le adviertas a ellos y le digas: espérate, no te precipites. Yo me precipité. Yo dejé el consejo de Dios, dejé el consejo de mis padres, dejé el consejo de los líderes de la iglesia y tomé el consejo de mi amigo, de mi amiga. Y hoy mi hogar está destruido, hoy estoy separado, hoy no vivo con mi esposo, hoy mis hijos están en un lado
los otros en otro. Y yo no quiero que tú vayas a repetir esa historia, porque yo amo a Dios y Dios me ha restaurado. Y yo no quiero que tú vayas a pasar un dolor y una circunstancia como la que yo hoy estoy viviendo. Eso es ayudar a restaurar a otros. Eso no es querer hacer daño a otros como lo estaba haciendo el pueblo antes de ser restaurado. Si tú quieres que otros cometan los mismos errores tuyos, si tú quieres ver sufrir a otros, es porque tu vida necesita una restauración ya, permanente, rápida. Porque no estamos actuando en amor hacia nuestro prójimo. Si usted ha vivido un dolor y un sufrimiento y usted puede hacer parte de que alguien evite ese dolor, aconséjelo, háblele, porque es la obligación de nosotros. Si no lo hacemos y él persiste, nosotros habemos salvado nuestra responsabilidad, dice la palabra del Señor. Pero si no, eso recaerá sobre nosotros, porque Dios nos permitió ser restaurados y volvernos a levantar para que ayudáramos a ser reparadores de portillos de otro. Bendito es el nombre del Señor. Alabanzas al que vive, alabanzas al que reina por los siglos de los siglos, eternamente y para siempre. Entonces, quizás hay algunos aspectos en nuestra vida, ¿verdad?, que pueden ocasionar desmotivación, desaliento en nuestras vidas, y es el alejarnos de Dios. Y las cosas que me hacen alejar de Dios son las que hemos mencionado: las amistades, los placeres del mundo, una mala relación, las cosas materiales, los bienes, la ambición por querer más y más, el no estar contentos y satisfechos con lo que Dios nos ha dado, sino que vemos que lo que nosotros tenemos es tan poquito a comparación de lo que tiene nuestro prójimo. Entonces cada día vamos tras él al trote, queriéndolo alcanzar. Pero usted y yo no hemos sido llamados para eso. Usted y yo no tenemos un reto para alcanzar a otros que tengan. Usted y yo tenemos un reto para esperar en la voluntad del Señor, para creer en la palabra del Señor, que ella nos dice que así como el Señor viste las aves del campo, también puede vestirnos a nosotros, puede dar provisión para nosotros, puede socorrernos a nosotros, porque no es nuestra fuerza, no es lo que nosotros queramos, no es lo que nosotros añoremos, es lo que Dios haya establecido para cada uno de nosotros. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, mis amados, miremos si hay alguna área de estas en nuestras vidas que están entorpeciendo, que están deteniendo que usted y yo seamos restaurados y que comencemos a llevar a cabo la obra del Señor. O si hay alguna de ellas que están obstaculizando el contribuir en la obra del Señor. ¿Se acuerda que cuando Nehemías convocó al pueblo, hubieron unos que no quisieron? Parte del pueblo no quiso. Así sucede en este tiempo. Pero los que quisieron, los que se dispusieron, fueron restaurados. Si usted se dispone, usted es restaurado. Otros no querrán, otros no estarán dispuestos, otros seguirán el camino contrario, otros seguirán sirviendo a sus dioses, otros seguirán en su trabajo, otros seguirán con las mismas amistades, otros seguirán en las mismas relaciones. Pero usted y yo, si nos disponemos, seremos restaurados. Bendito es el nombre del Señor. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Qué debemos hacer para ser restaurados? Número 1, reconocer que hemos fallado. Reconocer que hemos pecado delante del Señor. Reconocer que nos hemos descuidado en nuestra vida delante del Señor, en nuestra comunión con Dios. Que nos hemos inclinado hacia otras cosas, que hemos mirado hacia otro horizonte, que hemos dejado a un lado lo prioritario en nuestras vidas, y es llevar a cabo la obra del Señor. Que quizás entonces hemos dejado a un lado, quizás el pueblo de Israel dejó los sacrificios,
había dejado de practicar lo que Dios le había dicho, que usted y yo hemos dejado de practicar en nuestras vidas. Quizás hemos dejado de hacer una oración permanente diaria en nuestro diario vivir. Hemos dejado la devocional que usted solía hacer antes, cuando sentía ese amor por la presencia de Dios, cuando sentía esa pasión por la obra del Señor. Ese tiempo que usted pasaba en la presencia de Dios, que las horas se hacían minutos, que usted transcurría en tiempo y usted decía: wow, pasaron 2 horas y pareciera que fueran 30 minutos. Pero que hoy, como no ha sido restaurado, como no te has dispuesto, solamente dice: gracias, Señor, por este día y por la noche que me diste. Y te levantas y salimos corriendo. No hay un tiempo para ir y hablar con el Señor. ¿Por qué? Porque el afán y la ansiedad, el trabajo, el horario ya está encima. Tengo que entrar a las 5 de la mañana. Tengo que pararme a las 2 de la mañana. Pues pague el precio y párese a la 1. Primero tenga comunión con el Señor. Algunas veces te irás a quedar dormido, otro te quedarás despierto. Pero Dios sabe que estás haciendo lo que Él quiere que tú y yo hagamos. Que primero le tengamos a Él en primer lugar. Que primero tengamos comunión con Él. Que primero expresemos ante Él el agradecimiento. Y que reconozcamos que durante ese día necesitamos de su pronto socorro y de su auxilio para el día que vamos a enfrentar. Entonces, quizás hemos dejado el estudio de la palabra del Señor. Quizás todas estas cosas nos han agobiado y ya no hay tiempo en la palabra del Señor. Gracias a Dios, porque Revive nos ha llevado ¿a qué? A un reto. A un reto de no leer la Biblia 5 minutos, de no hacer una lectura tan rápida. Para muchos es un reto, sí, porque tenemos algunas obligaciones, pero hay que pagar el precio. ¿Sabes por qué? Porque eso nos va a enseñar y nos va a contribuir a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestro hogar, a nuestro ministerio. Cada día fortalecerse en el Señor. Entonces, la motivación es que usted no se desanime. Usted siga adelante. Quizá usted dice: pero es que yo no tengo esa sabiduría, ese intelecto para comprender algunas cosas del estudio. Usted estudie, usted lea la palabra del Señor. Usted plasme allí en la hoja lo que el Señor le guíe. Lo importante es que usted tome el tiempo y le dedique tiempo al Señor. Lo importante es que usted no diga: no, ya yo no puedo, eso no es para mí. Eso es para los que han estudiado, eso es para los que predican. Yo no necesito de eso. ¿Cómo que no? Si todos necesitamos ir al reino de los cielos. ¿Cómo que no? Si todos necesitamos saber qué es lo que aconteció con el pueblo de Israel. ¿Qué fue lo que les afectó a ellos? ¿Qué fue lo que hizo de que ellos tuvieran que padecer y sufrir? Para que usted y yo no lo suframos. Entonces no es para uno, es para todos. Tener conocimiento de la palabra del Señor es lo más glorioso para nosotros. Lo que pasa es que nosotros somos indisciplinados. Nosotros no realmente valoramos las sagradas escrituras. Escuche, cuando el pueblo de Israel hicieron el pacto, antes de hacer el pacto, ellos se reunieron, todo el pueblo se reunió y se les abrieron las escrituras. Y cuando el pueblo escuchó las ordenanzas de Dios, los mandamientos de Dios, el pueblo lloraba, el pueblo gemía, porque reconocía que habían fallado a un Dios eterno, a un Dios que había estado con ellos, con sus antepasados, que había hecho grandes proezas y milagros, pero que a causa de su desobediencia Dios les había dejado, pero que Él nuevamente quería nuevamente hacer un pacto con ellos. Que Dios, siempre que ellos habían fallado, siempre les perdonaba y les extendía su misericordia, así como con nosotros. Nosotros fallamos, pecamos, Dios nos perdona, extiende su misericordia. Muchas veces volvemos y fallamos,
pero ahí está Dios para restaurarnos y decirnos: aquí estoy, porque yo no quiero que ninguno de ustedes perezcan, porque yo no quiero que se pierda, porque el sacrificio de Cristo Jesús fue un sacrificio grande por amor a ustedes. El sacrificio de mi Hijo fue un sacrificio que no tiene comparación ni límite sobre la faz de la tierra. Entonces, amada iglesia, miremos que necesitamos volver a comprometernos, volver nuevamente a hacer de que nuestras vidas sean restauradas. Quizás volver a los ayunos. Dejamos quizás de hacer ayunos. Hagámoslos en nuestra casa. Saque un día y haga un ayuno delante del Señor. Presentemos un sacrificio delante del Señor. Lo que hemos dejado de hacer, Dios nos llama, Dios nos insta en esta mañana para que volvamos nuevamente a aquel camino, a aquel sendero, a aquel primer amor, cuando usted y yo conocimos al Cristo de la gloria. Quizás ya no le das importancia a las ofrendas. Te da lo mismo venir al templo y no traer tu ofrenda. No te preocupas por traer tu ofrenda a la iglesia. Metes la mano y sacas el billete más viejo que tengas. Un consejo de Dios en esta mañana para nosotros: usted, antes de venirse de su casa, traiga aparte lo que es del Señor. Dele al Señor lo mejor, porque Dios se merece lo mejor. Dios entregó a su Hijo unigénito, su único Hijo, por amor a nosotros. ¿Cómo le vamos a ofrecer a Dios lo más malo y maluco que usted puede encontrar dentro del dinero? Y si usted tiene un billete muy viejo, si usted realmente ama al Señor, si usted realmente es una vida que está restaurada con el Señor, usted sabe qué hace. Usted va a la tienda, va ante alguien o alguna persona y le dice: hermano, cámbieme este billete de 2000 que está demasiado viejo, cámbiamelo por uno que esté mejor. ¿Para qué? Para que su ofrenda sea una ofrenda agradable delante del Señor. Para que el Señor vea que realmente le amamos. Para que el Señor vea que realmente estamos apasionados por su obra. Si hemos dejado lo que Dios había colocado en nuestras vidas hace mucho tiempo y lo estamos practicando inadecuadamente, ya sacas el billete viejo, ya vienes sin la ofrenda. Ahora, si usted no tiene ofrenda, pues no se preocupe, porque Dios conoce que usted no tiene. Pero si usted tiene la posibilidad de hacerlo, no deje su ofrenda en la casa, tráigala, porque eso hace parte ¿de qué? De mantener las instalaciones del templo agradables, adecuadas, para que usted se sienta cómodo, para que su familia se sienta cómodo y los amigos se sientan agradables cuando vengan al templo. Ahora, quizás usted anteriormente, cuando estaba apasionado por el Señor y le hablaron de las primicias y usted veía el racimo de guineo grande, usted decía: ese es el primer racimo que voy a llevar a la iglesia. Pero como estás desanimado, estás desmotivado, como han habido otras cosas que te han apartado del amor del Señor, ya no te interesa ese racimo elegante que tú veías. Muchas veces no llevas ninguno, y algunas veces lo que se lleva entonces es el más maluco, porque dices: ese bueno me vale 50,000 y aquí él vale 25 barritas, yo voy a llevar el de los 25 barras mejor. Pero Dios dice: qué tristeza, qué dolor, si yo di todo lo mejor. Cuando Cristo Jesús nos mira y dice: yo di todo lo mejor por ustedes, yo no escatimé nada por amor a cada uno de ustedes, yo no limité nada de lo que tenía por amor a ustedes.
¿Cómo tú vas a limitar algo tan insignificante para ti, pero algo tan glorioso para mí, si tú me das el mejor racimo? Comencemos a poner en orden lo que Dios ha enseñado para nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nuestras vidas sean restauradas y realmente podamos sentir y experimentar permanentemente la presencia de Dios en nuestras vidas. No quiere decir que no vas a tener problemas. Sí vas a tener problemas. ¿Vas a tener dificultades? Sí vas a tener dificultades. Pero ¿sabes qué? Que podás sentir la paz, la confianza en el Dios de gloria en cualquier circunstancia. Podrás sentir realmente la seguridad de que si suena la trompeta, serás levantado con los redimidos de Cristo Jesús. Que si de pronto nos sorprende la muerte, tenemos la maleta, el equipaje listo para partir a la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque nos hemos mantenido y hemos llevado a cabo lo que Dios nos ha encomendado que llevemos a cabo. Bendito es el nombre del Señor. Hay que inculcarle a ellos para que ellos crezcan con los principios de un verdadero hijo de Dios. Hay que inculcarle a ellos los principios de un verdadero hombre y mujer que ha sido restaurado por Dios. Entonces el pueblo lo hacía y usted y yo también necesitamos hacerlo. Muchos dicen ya el diezmo era para el Antiguo Testamento. Eso era para ellos, ya en el Nuevo Testamento eso fue abolido. Usted escuche la palabra de Dios. Ahora yo le hago una pregunta. Si eso fuera así, como algunos lo dicen, la pregunta es: ¿qué tanto aportaríamos en la obra del Señor? ¿Qué tanto le daríamos al Señor en su obra? ¿Cómo sería el sostenimiento de la obra del Señor? ¿Cómo se sostienen aquellos hombres que han enseñado esta doctrina? ¿Cómo se sostienen ellos? Con ofrendas. Bueno, son los mismos diezmos, son las ofrendas. Entonces, usted saque su diezmo, saque sus primicias y su ofrenda. Quizás lo ha dejado de hacer. Quizás en tu casa hay escasez. ¿Sabes por qué? Porque una de las cosas en las áreas, cada área tiene una connotación, y la área financiera depende del dinero que usted le dé al Señor. Si usted siembra, la palabra de Dios dice que Él ¿qué? Reprenderá por nosotros. ¿A quién? Al devorador, a toda langosta, a todo lo que quiera hacer daño. Dios lo reprenderá. Y nosotros, cuando nos apropiamos de esa palabra y creemos, Dios guarda lo que Él nos ha dado. Y si por alguna circunstancia sucede algo, es porque Dios tiene algo mejor para nosotros en el futuro. Pero mientras tanto, yo debo seguir y permanecer en las enseñanzas del Señor. Yo debo permanecer en lo que el Señor me ha dicho a través de su palabra. ¿Para qué? Para que se cumpla algo glorioso en nuestras vidas. Y es que ese pacto, como el pacto que hizo el pueblo de Israel, le sirvamos a Dios en espíritu y en verdad. Usted y yo queremos servirle al Señor en espíritu y en verdad. Comencemos a restaurar aquellas áreas que necesitan ser restauradas en nosotros. Aquellas áreas que hemos descuidado y que no le hemos dado importancia, pero que hoy Dios nos llama para que sean restauradas. ¿Por qué razón? Porque muy pronto sonará la trompeta. Muy pronto partiremos de esta tierra y Dios viene a levantar un pueblo que le haya obedecido, que le haya amado y que haya permanecido en su palabra. Que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca y que Dios nos ayude cada día a seguir adelante.